Buenas noches, hermanos y amigos, a su canal Gracia Divina. Nuevamente en este momento estoy presentándome ante ustedes para darle comienzo o para darle seguimiento a los estudios que hemos estado teniendo con relación a la doctrina de la gracia. Ya habíamos analizado en el primer estudio de esta serie la condición en que el hombre se encuentra ante Dios. Estuvimos hablando que era una condición de muerte espiritual, muerte y miseria espiritual. Nada de que el hombre está medio herido y que aún en esa condición de medio herido, él puede pedir ayuda y puede refugiarse en Dios o venir a Dios. Él está en una condición total y radicalmente muerta. No es que el hombre no puede hacer algún que otro bien y demás, no. Sí, el asunto es que el hombre en el orden moral es que él está inhabilitado, no desea, no tiene voluntad humana para buscar a Dios. Esa voluntad tiene que ser, obviamente, de alguna manera, tratada por el Espíritu Santo para que esa naturaleza de pecado que lo tiene atado, esclavizado al pecado, pues entonces se pueda zafar y pueda entonces ahora desear buscar a Dios y desear las cosas de Dios, porque normalmente el hombre no natural dice que las cosas de Dios o la palabra de la cruz para él es una locura y no las puede entender porque eso se ha de discernir espiritualmente. Claro, el segundo estudio que ya estuvimos viendo es el tema de la regeneración. ¿Por qué el hombre necesita ser regenerado? Necesita nacer de nuevo. Después que el hombre está, como el hombre está en esa condición de muerte, él necesita una resurrección. Y él de por sí mismo, él no puede levantarse a sí mismo, ni tampoco desea hacerlo, sino que todo lo contrario, es enemigo de Dios. Pero entonces necesita una ayuda exterior desde afuera que lo levante de ese estado de muerte para que entonces, una vez que él despierte de ese sueño o de esa muerte tan profunda, pues entonces ahora él se disponga a servir a Dios. Y ese es el tema segundo que tratamos, que es el tema de la regeneración o el nuevo nacimiento. En esta ocasión quiero presentarles un tercer tema que sigue en ese mismo orden porque se trata de la elección de Dios, la elección, el escogimiento, si realmente Dios escoge o es el hombre quien escoge primero a Dios y después Dios lo escoge a él, o es la iniciativa es de Dios o es del hombre. Porque claro, según la idea que vengo presentando en este estudio, si el hombre está en un estado de muerte y no puede entonces venir a Dios y necesita ser ayudado desde afuera por medio de la regeneración y el poder de Dios, obviamente que entonces Dios tiene que elegirlo para que él pueda, primeramente Dios poderle operar ese corazón de piedra y que el hombre entonces luego pueda responder, pero para ello tiene que ser elegido. Ahí viene entonces la doctrina de la elección. Todos son elegidos, Dios opera en todos este milagro de la regeneración. De eso es de lo que vamos a tratar en este momento. Así que presten mucha atención porque quisiera hacerlo más breve posible, pero es imposible en 20 minutos o quizás un poquito menos o más, poder darles todo el material que esto lleva para que quizás puedan entender a algunos que de alguna manera no son tan rápidos para aprender, pero o para darse cuenta. Oremos para que el Espíritu de Dios le pueda dar el entendimiento para comprender este tema de la elección divina que está en la palabra de Dios. Lo primero que vamos a analizar de esta doctrina es un concepto que hay con relación a ella. Y ese concepto dice de esta manera: la elección de Dios desde la eternidad de aquellos que Él traerá a sí mismo no está basada en virtud prevista o mérito o fe en dichas personas, sino que está incondicionalmente fundada
en la misericordia de Dios. Es posible que usted, al escuchar este concepto de esta doctrina de la elección, esté o no esté de acuerdo. Pero lo importante de esto es que analicemos ese concepto a la luz de la Escritura y comprobemos entonces si es real lo que dice el texto que acabamos de leer. Así que aquí nos dice que es una elección incondicional y que Dios desde la eternidad pasada, y eso responde al primer estudio, que Dios desde la eternidad pasada, Dios ha escogido a personas, a individuos particulares para que llegasen a ser objeto de la gracia de Dios, objeto de la salvación, que son los llamados en Romanos 9 los instrumentos para usos de su gloria, para la gloria de su gracia. Y están los otros instrumentos que han sido creados para la gloria de su justicia. Y entonces vamos a analizar primero qué significa la palabra elección según el diccionario de la lengua española. Dice que la elección es la acción de elegir entre dos o más cosas o personas. Ese es el concepto básico de lo que es la elección. Es poder elegir, es elegir entre dos. De dos puedes elegir uno, pero ya cuando es una sola persona que vas a elegir, no existe la palabra elección ahí. Pero ya cuando son dos, ahí sí tienes la opción de elegir a uno de los dos. Y si hay tres, si hay cuatro, y mientras más, pues tienes mayores opciones para la elección. De eso se trata. Se trata de elegir a unos y a otros no. Es como cuando usted va a una frutería a comprar alguna fruta, dicho de paso, digamos que usted va a buscar manzanas y usted ve muchas manzanas, pero usted no se las va a llevar todas, usted va a llevar algunas. Entonces usted, cuando está delante de las manzanas, usted comienza a escoger según el criterio que tú tengas, según tu gusto, tu preferencia. Usted va a elegir a una y vas a dejar a otras. ¿Será acaso que eso es lo que sucede o lo que hace Dios en realidad con el hombre? De eso se trata este estudio. Veremos si las escrituras hablan o dan fe con relación a esta doctrina. Según la Biblia, la elección habla acerca de escoger, tomar, apartar, entresacar o preferir. Estas son algunas de las palabras que designan o que definen la palabra elección según la Biblia. Escoger es la más común, tomar, apartar y entresacar. Y también preferir, la preferencia del que escoge. Entonces, vamos a analizar primero desde cuándo somos elegidos. Según vemos aquí en Efesios 1:4, dice la palabra de Dios que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Si yo le preguntara desde cuándo hemos sido escogidos, el apóstol Pablo está diciendo que él personalmente fue escogido, pero no solamente él, sino aquellos que también están escuchando el mensaje con él. Porque él lo dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, o antes de la fundación del mundo, como dice en la Reina Valera del 60. ¿Cómo puede Dios entonces escogernos a nosotros antes de la fundación del mundo si nosotros en ese tiempo, antes de la fundación del mundo, no existíamos? Es porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y en ese plan de Dios, que es eterno, Dios ya había anticipado de antemano, había visto cómo muchas personas, la humanidad que posteriormente iba a crear, iba a ser desobediente a Él.
y que todos estarían de alguna manera condenados al infierno. Sin embargo, Él quiso mostrar su amor, su atributo de misericordia y amor y gracia en algunos, y en otros iba a manifestar su justicia y su ira contra el pecado. De manera que Dios lo que hizo fue simple y llanamente elegir a algunos para la salvación y al resto simplemente los dejó en sus pecados. Los dejó siendo ellos propiamente pecadores, como lo son. No porque Dios los haya predestinado de antemano para que pecaran o hacerlos malos. Es que realmente el hombre fue malo en Adán. Fueron malos desde el primer hombre hacia acá. Todos vinimos con esa naturaleza de pecado. A nosotros no nos tienen que enseñar a hacer mal, porque ya eso viene con nosotros. Y como tal, somos culpables. Y Dios lo que ha hecho es obrar misericordia, tener amor y gracia con muchas personas que van a ser salvadas, cuando estas personas tampoco merecían ser salvadas ni tenidas en cuenta. Sin embargo, Dios, por medio de su amor, ha manifestado lo que llamamos la regeneración y lo que llamamos la elección. Y Dios desde antes de la eternidad, pues entonces ya había determinado en su propósito salvar a muchos, pero no todos iban a ser salvos. Y de eso veremos más adelante. Y dice que esta elección fue para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No fue una elección donde Dios vio de antemano que nosotros íbamos a responder a ese llamado cuando se nos predicara el Evangelio, y entonces debido a ese conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas, pues entonces Dios nos predestinó, porque Dios conoció de antemano que nosotros íbamos a responder, y entonces ahora Él nos elige. Esa es la otra idea que está contraria a que existe una elección de Dios de antes, desde la fundación del mundo, porque eso hablaría algo como en contra de la supuesta libertad que tienen los pecadores para venir a Dios o no, sobre el libre albedrío. Sin embargo, podemos estar analizando que estas personas que han sido elegidas no es que vienen tampoco obligadas, ellas van a desear venir a Dios una vez que se les predique el Evangelio y se les predique las buenas nuevas de salvación, porque no solamente ellos han sido elegidos para creer, sino que también la predicación del Evangelio y todo lo que eso lleva también han sido determinados para que todo se vaya cumpliendo según el propósito que Dios ha determinado. Esta elección no está basada en ningún mérito de las personas que Dios ha elegido, y la Biblia también a nosotros nos da ejemplo de esto. En Romanos 9, 11 y 12 nos habla en el caso de Jacob y Esaú, estos mellizos que vinieron a nacer prácticamente juntos, se criaron juntos en la matriz, y entonces pues de ahí salió uno primero y el otro, pero antes de que salieran e hicieran algo bueno o malo, ya Dios había determinado que el primogénito, el primero que saliera iba a servir, iba a ser esclavo, iba a ser siervo del segundo, cuando la costumbre en ese tiempo es que el primogénito tenía todos los derechos de la primogenitura y también la bendición de la familia en el orden espiritual. Y podemos estar analizando también que esto se hizo de acuerdo según el puro afecto de la voluntad de Dios. O sea, no fue producto de... Dios no se basó en nada que ellos hubiesen hecho o en un conocimiento que Dios tuviera que ellos iban a responder en el futuro, sino como dice ahí la misma escritura, pero no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y de esto es el trato. Dios eligió a uno sobre el otro, no basado en lo que ellos fueran a hacer en el futuro, en el bien o el mal, porque de hecho los dos pecaron y eran pecadores igual. Ahora,
está incondicionalmente fundada en la misericordia de Dios, no en méritos previstos, no en la fe o en el conocimiento que Dios hubiese tenido de lo que ellos iban a hacer en el futuro, sino está basada en la misericordia. Si hoy nosotros somos salvos es por la misericordia de Dios, no porque Dios haya visto que nosotros... Esto lo repito porque realmente es necesario para que quede claro que no fue porque Dios vio, sino que Dios nos eligió para que entonces pudiéramos hacer bien, para que pudiésemos ser santos y sin mancha. Para eso nos eligió, para ser conformados a la imagen de su Hijo, como lo veremos un poquito más adelante. También aquí nos dice que en Efesios 2, 3 al 5, entre los cuales también todos nosotros vivimos en algún tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense, que dice que aun que cuando Dios nos dio a nosotros vida, nosotros estábamos en qué condición. Ahí dice la Escritura que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida aun cuando estábamos. No es que Dios tiene que esperar que nosotros salgamos del mundo y renunciemos a las cosas del mundo para entonces Él aceptarnos. Nosotros, Dios, la obra del Espíritu Santo es precisamente trabajar allí donde hace falta, donde hay incredulidad, donde hay obstinación. Es donde el Espíritu Santo va y hace tres cosas importantes: convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es algo que nosotros llamamos regeneración. Entonces, ¿en quién Dios va a hacer ese trabajo? En los elegidos. Porque si no hace este trabajo en los elegidos, ninguno se salvaría. Por eso Dios se asegura a través de su poder, usa su poder para asegurarse de que estos elegidos puedan llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y vamos a analizar algunos textos bíblicos rápidos con relación a este tema, a esta verdad que menciona la Biblia acerca de la elección. Por ejemplo, podemos analizar aquí en 2 Tesalonicenses 2:13, donde dice el apóstol: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es bueno señalar aquí un detalle en este texto bíblico. Hay muchas personas que creen que realmente sí, que ellos creen que Dios nos ha elegido y que Dios nos ha llamado, pero nos ha llamado y nos ha elegido personas para ciertos y determinados trabajos, para ser pastor. Para eso Dios llama y escoge gente en el tiempo de Israel para ser reyes. Escogía a Dios a los reyes, escogía a los sacerdotes, escogía a los líderes, a los jueces. Dios los escogía, pero que en el orden espiritual, en el tema de la salvación, que Dios no escoge a nadie, sino que cada persona es libre para venir a escoger a Dios. El hombre escoge a Dios, entonces Dios, responde a la fe del hombre. Y es bueno decir que aquí en este texto se pone manifiesto que esa elección que Dios hace es para salvación. Lo acaba de decir el apóstol Pablo acá, donde dice que él daba gracias a Dios siempre respecto a los hermanos que allá habían creído por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esa santificación por el Espíritu es la regeneración. ¿En quién Dios obra ese trabajo? En los escogidos, en los elegidos. También en Timoteo 1:9 también dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una vez más, este versículo ratifica el tiempo en que los elegidos
fuimos escogidos para la salvación antes del tiempo de los siglos. Y eso se remonta a antes de la creación del tiempo y del espacio. Allá en la eternidad de Dios, donde no existe el tiempo, ya allí ya estaba establecido y escogido a las personas que iban a ser parte de esta gracia y de este amor de Dios para salvación. Es un privilegio que nosotros pudiésemos haber estado en la mente del Señor. También en Romanos 9:15 nos dice allí el apóstol Pablo, trayendo un ejemplo acerca de cuando Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es importante entender esta otra parte aquí que dice, es de quien Dios tiene misericordia. La salvación es un acto de la misericordia de Dios, del amor de Dios puesto en práctica. Y por eso debemos agradecer todos los que hoy estamos en el camino del Señor, que no solo hemos sido elegidos o llamados, sino que también hemos sido escogidos para la salvación. A Dios la gloria por esta acción tan bonita que Dios ha hecho con nosotros. Y no depende tampoco del que quiere ni del que corre, porque es que realmente ninguno quiere, ninguno corre. No hacia Dios, corre hacia el pecado, hacia hacer su propia voluntad, a hacer todas aquellas cosas que a él le importan. Al hombre no le importan normalmente las cosas de Dios. Sin embargo, Dios, aún en esa condición, Él eligió gente para ser salvo, para manifestar en ellos la gloria de su amor y de su misericordia y gracia. Qué lindo es el Señor. Continuamos y estamos viendo otro texto bíblico en San Juan 15:16, donde dice el Señor a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y los he puesto para que lleven fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Lo que significa con esto es que es como en el otro texto bíblico donde nos dice, ustedes me amaron a mí porque yo los amé primero a ustedes. Yo los amo a ustedes y luego ustedes me aman a mí. Pero como yo muestro mi amor por ustedes, doy mi vida por ustedes. Como dijo Cristo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Y Cristo es el ejemplo del amor porque Él entregó su propia vida en rescate, como dice la Escritura, en rescate por muchos. También podemos analizar aquí el versículo 10, en el capítulo 17 de San Juan, el versículo número 6. Él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Todo lo que el Padre me da, a mí vendrá, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, estos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo son los que van a llegar a donde está Dios. Son los que van a llegar a donde está Cristo. Estos son los que van a venir como la oveja, que son las ovejas que dice que oyen la voz del pastor y le siguen. Estos son los que van a venir al Señor. Como dijo el Señor en una ocasión, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. En eso se glorifica, esa es la gloria del Padre. Y como el mismo Jesucristo dijo en una ocasión, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, o que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conocerá quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, quiere decir que ¿a quién se lo va a revelar el Hijo? A esos por los que Él vino a morir y a pagar. También vemos acá en 1 Corintios 1, 26, 28, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es para deshacer lo que es. La repetición de esa palabra escogió Dios es porque el apóstol Pablo quería dejar bien en claro que Dios era el que había escogido para salvación, ¿verdad? También aquí en Santiago 2:5 leemos donde dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Otro versículo bíblico que apoya que nuestra elección ha sido para la salvación. Es una elección para salvación, para ser herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. Romanos 8, 29, 30 también dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció. Este versículo bíblico es usado por los que dicen que Dios elige porque Él vio de antemano quienes iban a creer y entonces Él elige a esas personas. O predestina a esas personas que Él conoció de antemano que iban a creer. Sin embargo, usan este texto para apoyar eso. Pero ¿será realmente lo que ese texto quiere decir? Porque si analizamos un poquito el texto, la palabra ahí clave es a los que antes conoció. Esa palabra conocer, ¿qué significa esa palabra conocer? ¿Acaso siempre significará lo que significa es conocimiento? Es saber, conocer el futuro. Esa palabra no siempre significa conocimiento. También en la Biblia tiene otro significado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tiene significado. Existen dos palabras para definir, una en hebreo y otra en griego, que define la palabra conocer. Y una de esas palabras en el griego es ginosko y en el hebreo es yada. Y ambas palabras se traducen como conocer, conocimiento. Se traducen esas palabras. Y el significado es lo mismo. La diferencia es que una está escrita en hebreo y otra está escrita en el griego. Pero en la Biblia se usan en el mismo sentido. Y vamos a analizar también algunos textos bíblicos que dan fe de esta idea que quiero presentarles. Por ejemplo, en el capítulo de Génesis, que no tenemos que ir muy lejos, en Génesis leemos que donde dice que Adán conoció a Eva y después de haberla conocido, la conoció y tuvieron a un hijo, a su primogénito. La conoció. Esa palabra que la conoció, ahí significa relación, intimidad, ¿ve? Es amistad, es eso, intimidad sexual. Ese versículo, conocer ahí significa relaciones sexuales. Y como consecuencia de haberla conocido, salió entonces su primogénito hijo. Quiere decir que el significado hebreo de esa palabra, el conocer a una persona, significa una relación con esa persona y actuar en consecuencia, atendiendo a esa persona. Incluso puede tener la acepción de una relación íntima, incluso de una relación sexual. Génesis 4:1. En Génesis vemos esto que pasó a lo que les acabo de decir con Adán y Eva. Si hubiera habido una buena traducción al español de ese texto, en lugar de decir conoció a Eva, entonces hubiese tenido que decir, después que tuvo una relación con Eva, Eva concibió a un hijo. En Oseas también 6:6 podemos ver cómo dice aquí: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. La palabra aquí, conocimiento de Dios, no es el conocimiento intelectual, que cuando leemos en español y enseguida estamos interpretando que es conocimiento espiritual. Y no es el conocimiento espiritual.
Ahí la palabra que existe o que se pone ahí es la palabra que significa eso. Intimidad, es obediencia, es relación personal con esa persona. Y entonces, por eso es que puede decir de esa manera. ¿Cómo se leería entonces, traduciendo esa palabra conocimiento por relación o intimidad? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y intimidad con Dios más que holocausto. Lo que Dios realmente quiere no es que usted sepa mucho de Él, porque hay muchas personas, ¿quién sabe más de Dios que el propio Satanás? Y ese conocimiento no lo tiene salvo, ni es tampoco salvo porque tenga el conocimiento. Hay muchos hombres que conocen de Dios, sin embargo, eso para ellos no es vida eterna, eso para ellos no es salvación, ¿verdad? Porque es un conocimiento solamente intelectual. Esa palabra conocimiento, lo que Dios quiere no es porque dice que Dios lo que quiere es misericordia y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto, o sea, obediencia, intimidad, más que el holocausto, que el sacrificio. Y seguimos, en Juan 17:3 también dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese que te conozcan es conocimiento intelectual, lo mismo del otro texto. No es un conocimiento intelectual, es que tengan intimidad contigo. La vida eterna está en intimar, en tener esa relación con Dios. ¿Ve? En ser uno, Padre, Hijo. Esa es vida eterna, que te conozcan, o sea, que estén en relación contigo. Y ahí la palabra que se usa en los originales y también en el griego da esa interpretación, no de conocimiento intelectual, sino de un conocimiento, de una relación afectiva. También podemos ver un caso en el Nuevo Testamento, el caso de María y José, en Mateo 1:25, donde dice que después que José supo que María estaba embarazada y la quiso dejar secretamente, luego que el ángel le habla a María y María le habla a él y el ángel también le habla a José, José entonces dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primer hijo, a su primogénito hijo, que no la conoció. Y ese conocer ahí, ¿qué significa? ¿Que no sabía quién era María? Claro que sabía quién era María. Lo que no tuvo relaciones con ella sexuales. Pero la palabra que se usa es conocer. ¿Qué significa entonces nosotros, teniendo en cuenta esta interpretación de la palabra conocimiento según los idiomas originales? Ahora cuando nosotros nuevamente vamos a ese texto bíblico donde nos dice que a los que antes conoció, porque a los que antes conoció, a estos también llamó, a estos predestinó, a estos escogió, a los que antes conoció. ¿Quiénes son los que ahí la palabra conocer, qué significa entonces ahora? ¿Será a los que antes Dios conoció intelectualmente? No, porque Dios conoce a todos parejos. Dios no conoce a unos y a otros no. Dios sabe de todo y en todo sabe lo mínimo. Entonces, ¿por qué dice a los que antes conoció? Porque decía a los que antes, ¿qué? Amó. A los que antes, ya desde antes, Él tuvo ese amor afectivo por ellos. Ya tuvo una relación antes de que los creara, ya Él tenía esa complacencia con esos a quien iban a ser objetos de su amor y de esa relación íntima, a los que Él iba a llamar posteriormente sus hijos. Entonces, ese conocer es el conocimiento de Dios. Y bueno, por la brevedad del tiempo, hay muchos otros textos que serían buenos aclarar, pero que en este momento ya no los puedo seguir haciendo. Pero una cosa más que quiero decir y mencionar sobre lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 3:12. Él dijo, pues vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y de cuántas cosas más el apóstol Pablo dice. Es bueno aclarar algo, que esta elección de Dios la hace, no para, los elegidos no van a andar como quiera tampoco.
No es que hay porque ya yo soy elegido o porque yo creo que yo soy elegido y yo voy a vivir como quiera y ya yo no, ese no es el tema. Dice el apóstol San Pablo que hemos sido elegidos en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que vivir una vida en santidad, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que vestirnos, dice aquí mismo el apóstol, vestidos como escogidos de Dios, santos, de entrañable misericordia. Nadie que se crea un elegido o un escogido de Dios para la salvación va a vivir como un diablo. Todo lo contrario. Ese temor de Dios, esa regeneración ya está en su corazón y ahora él va a desear las cosas de Dios. Claro, siempre va a haber una batalla contra el remanente, lo que queda, los residuos de pecado que queda todavía en nosotros, pero la confianza ya la tenemos en aquel que nos ha elegido, en aquel que nos da, no solo nos eligió, sino que también se encarga de darnos a nosotros la capacidad y el entendimiento y el temor santo para perseverarnos, porque el Señor dijo que Él nos había puesto para que llevemos fruto y lo llevemos en abundancia. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga y que este estudio, que aunque fue un poco largo, pero valió la pena que se tratara, porque seguramente a alguno de ustedes les va a ayudar en el orden espiritual. Entonces, nuevamente en el próximo estudio estaremos hablando acerca de otro tema que se los dejaré dicho en la próxima portada que verán al final de este video. Así que Dios les continúe bendiciendo y Él reciba la honra y la gloria de todo este estudio. Amén.